Estamos viendo todas las informaciones respecto a Gertz Manero y desde luego está la renuncia de Gertz Manero como lo principal. Esta, pues ni siquiera está planteado en términos específicos una renuncia. En la carta que envía pues tiene toda esta connotación de que acepta y que está anunciándole al Senado que fue invitado por la presidenta para ser embajador en un país amigo, que ya pues todo el mundo dice cuál es ese país amigo, pues imagínese ya lo que usted quiera ponerle ahí, pero será un exilio dorado el que tenga Gertz Manero para efectos prácticos. Así que bueno, pues estamos viendo cómo antes de renunciar, déjeme ir por partes, antes de renunciar, Gertz Manero, o de presentarse, o decir que se va de embajador, o que está a la espera de que le acepten ser embajador, le envió una carta a la consejera jurídica de la presidencia, que queda como interina, pero tenía que dar este paso, Gertz Manero, antes de irse, para que entonces la trama completa se pudiera realizar, bueno, la ley establece que con la ausencia definitiva del fiscal, entonces quien toma ese cargo de manera interina es quien ocupe en ese momento la Fiscalía Especializada de Control Competencial. Quien estaba ahí, la sacaron y pusieron a Ernestina Godoy. Todo esto en horas. Entonces la consejera jurídica pasó de consejera jurídica de la presidenta Sheinbaum a ser la titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial. Una vez que se convirtió en fiscal especializada de control competencial Ernestina Godoy, en ese instante cuando se va Gertz, cuando el Congreso le acepta a Gertz irse, entonces entra como interina. Todo eso en horas. Todo es así, fast track. Déjeme ir por partes. La comunicación que emite el fiscal Gertz Manero a la licenciada Ernestina Godoy Ramos presente dice lo siguiente. El que suscribe, doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, con fundamento en los artículos 11, fracción 1 y 2, 13, fracción 1 y 19, fracción 8, de la Ley de la Fiscalía General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo del 21. Bueno, aquí da las especificaciones. La fracción correspondiente del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, vigentes con efectos a partir de esta fecha, he tenido a bien nombrarle titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, con los derechos, obligaciones y factibilidades inherentes al cargo, pues la está invitando a ser, le está notificando de que la nombra titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial. De tal manera que, pues ahí se especifica que todo lo que tienen que hacer, con este cargo, básicamente está hablando de que debe conducirse con diligencia, con lealtad, con imparcialidad, con especialidad y perspectiva de género que rige la actuación de las personas servidoras públicas. En fin, es la carta que le envía a Ernestina Godoy, misma que acepta de inmediato y se convierte de inmediato en la fiscal especializada de control competencial y de inmediato, el mismo día, se convierte en la fiscal general de la República de manera interina. Así que este es el paso previo necesario para que después se enviara la carta que se está dando como la carta de renuncia, digámoslo así, en donde Alejandro Gertz Manero pues está anunciando precisamente esto al Congreso mexicano. La carta en cuestión, fechada 27 de noviembre de 2025, la leo tal cual. Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, señora senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva Senado de la República presente. Muy distinguida señora presidenta, hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo. Así, lo cual se está tramitando en este momento.
Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y que agradezco, ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria, razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República. Ni siquiera se usa la palabra renuncia y mucho menos por razones graves. La frase es: me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República. Retirarse de un cargo como este, pues no se puede retirar así nomás. No pasaba por ahí y se retira nada más. Es un cargo cuyas características legales requieren que la persona que renuncie, ya sea fiscal, ya sea ministro de la Corte, ya sea figuras de servicio público de estas características, no pueden simplemente retirarse. Tienen que presentar una renuncia por razones graves. Y tan es claro el propósito de la Constitución que tiene que ser aceptada la renuncia por el Congreso mexicano, por el Senado de la República. Tan está diseñado de tal manera el asunto que no se puede uno retirar del cargo así nomás. Tiene que haber una justificación por una razón grave que no está aquí ni de broma mencionada. Ni siquiera viene la palabra renuncia. Me estoy retirando de mi cargo actual como fiscal general de la República. ¿Usted cree que México merece esto? ¿Que México merece que así nomás por un plumazo se quite un fiscal? Sin explicaciones, sin ni siquiera la justificación de una causa grave, sin ni siquiera tomarse la molestia de decirnos, como dice la ley, oigan, se renuncia el fiscal porque sucedió esto grave y eso se justifica y entonces aceptamos la renuncia. ¿Para qué se hizo todo este diseño legal? Pues para garantizar que quien ocupe la Fiscalía General de la República no pueda ser quitado de un plumazo, como me temo está ocurriendo en estos momentos. Déjeme terminar la lectura para que tenga usted el mapa completo junto con nosotros y pues demos paso a todas las informaciones. A partir de esta fecha, pues, ya que la presidenta me propuso como embajador de México en un país amigo, ni siquiera le dice cuál, me estoy retirando de mi actual cargo. Me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República. Es un despropósito. Debido al anterior y en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted respetuosamente tenga a bien informar lo anterior al Pleno del Senado de la República, a efecto de que, si así lo estimara conveniente el órgano legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento, con base en lo dispuesto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia. Así que Gertz Manero muy amablemente le está diciendo a la presidenta del Congreso: me retiro. Ni siquiera renuncio, me retiro porque me propuso la presidenta ser embajador. Y ahí le pido que usted le pida al Pleno, pues que si lo estima conveniente, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento. Ni siquiera se menciona, se contempla el tema de que el Congreso tendría que discutir, deliberar si hay o no una causa grave para que se le acepte ni siquiera la renuncia, su retiro, su retirada. Ni siquiera el retiro porque se iría a autocargo. Su retirada. Ni siquiera está planteado aquí y es el fiscal, o era el fiscal, que el Congreso tendría que deliberar si aquí había una causa grave o no. Ni siquiera lo contempla el hombre que fue, pues hasta ayer, el fiscal general de la República. Esta es su carta. Estas son las características de su carta. Así que le está pidiendo a la presidenta del Congreso que se dé por enterada que se retira y que pues le pida al Congreso, al Pleno, que dé inicio el proceso para la ratificación de mi nombramiento con base en lo dispuesto a la Constitución. Aquí sí específicamente menciona la Constitución, pero no menciona nada más de lo que dice la Constitución respecto al otro tema, que es la renuncia por motivos graves. Lo anterior con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con compromiso,
responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado mexicano. Dice Alejandro Gertz Manero y firma esta carta que tiene estas características y que pues se autentificó, que en algún momento alguien incluso pensó que podía ser una carta fake, pero no, se confirmó que era verdadera, que efectivamente Gertz Manero mandó esta carta a la presidenta del Senado en estos términos. ¿Qué me dice usted? Estamos frente a una circunstancia de una repentina salida, bueno, repentina para la atención pública, pero no sabemos desde cuándo el gobierno pues impulsó la posibilidad que ya se concretó de que saliera como salió Alejandro Gertz Manero. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué hay en las entrañas de esta trama que tiene que ver con una figura que está pues enfilándose a el resto de su gestión pública, seguramente a una tarea diplomática en algo que pues claramente será un exilio dorado, y sacarán del país a Gertz Manero, y Gertz Manero se despide de esta manera: me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República. En ningún renglón de este texto que acabo de leer se usa la palabra renuncia, y mucho menos se agrega causas graves. Y como dijimos hace rato, grave es, sin duda, lo que está pasando.